Muy buenos días, esto es Charlando con Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, por suerte. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de bastante profundidad y que atañe a mucha gente que está pasando por ciertas crisis existenciales. Claro, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, muy bien, ese es el tema de hoy. ¿Qué pensás, Miguel? ¿Qué es para vos el sentido de venir a este mundo? Bueno, yo creo que venimos a este mundo para dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Eh, o sea, aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Traer luz a este mundo, ¿no es cierto? Sí, yo coincido en que tenemos como una obligación divina de aprender ciertas habilidades y de aportar luz a esta oscuridad, ¿no es cierto?, que hoy en día está cada vez más en evidencia por todo el tema de las guerras, del odio. Siempre el odio se tapó con amor, a pesar de que no es la antítesis del amor es el miedo, y con el miedo es cómo gobiernan los países y cómo tratan de oprimir al ciudadano, alejándolo de su verdadero potencial. Disculpa, Dani, porque me interesa ese punto que planteaste. ¿Cómo que la antítesis del amor es el odio? El miedo. El miedo, perdón. Porque yo tenía que la antítesis del amor es el odio. Vos me venís a plantear que es el miedo. No, justamente es el miedo, porque el miedo es lo que te aleja de que vos puedas ser tu ser. Interesante. Eh, ¿Qué vendría a ser tu ser, no es cierto? Ser tu ser es Porque conectar no con lo tu entiendo verdadera eso. esencia. El miedo está asociado al ego, que es la dualidad, es la imagen ficticia que uno se crea en este mundo con muchas estructuras y estereotipos, pero por debajo hay un ser humano que está conectando con otro tipo de emociones y de vínculos y de sensaciones que están muy alejadas de lo que son los placeres físicos, que es algo más a nivel espiritual. Y creo que por esa excesiva conducta compulsiva a tener placeres todo el tiempo de forma inmediata, se va alejando en lo que se va construyendo mucho más a nivel personal en el interior, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cuál es la visión de las religiones acerca del mundo? Bueno, la religión judía, por ejemplo, profesa que uno tiene que dar luz a las naciones y que viene al mundo a corregir malas cualidades y que esa es una de sus misiones. Si no las corrige va a volver a reencarnar para seguir corrigiéndolas. Estás hablando de la persona individual. Sí, estoy hablando de la persona individual. Ajá. Por ejemplo, si una persona tiene graves problemas a nivel ira, tiene mucha ira, tiene toda la vida para mejorar esa mala cualidad. Asimismo, la persona que es soberbia, y eso es un poco desde el punto de vista judaico, como plantea el sentido de la vida, ¿no? Primero el autoconocimiento y la posterior corrección de esa mala cualidad. Y obviamente fomentar siempre el poder entender el otro desde el lado empático, que es donde uno perdona. Porque las personas cuando son inconscientes se toman mucho todo personal, y cuando generan cierto grado de conciencia, que es cuando uno se autoconoce, puede compartir con las personas desde el punto de vista más esencial, más de la esencia, y no tanto desde el ego. Ujú. Claro. Eh, ¿Y qué otras posturas tienen las demás religiones? Y no estoy muy al tanto de la islamita, pero tanto las religiones siempre tienden a... Porque este es un tema, disculpa, este es un tema que siempre se cuestionaron, ¿no es cierto? Las religiones. ¿Por qué estamos nosotros acá en el mundo? Sí, igualmente tienen como una idea primaria que está en varias religiones, que es el, dicho de diferentes formas, ¿no? Pero es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Esa es como la idea inicial. Entonces,
De ahí surgen en la parte islámica, en la parte judaica, en la parte cristiana, defiende muchas esas posturas. Jesús, de hecho, él fomentaba el amor hacia el prójimo como la medida número uno, ¿no? Y creo que ahí está escondido un poco el sentido de la vida, ¿no? El que podamos cuidar del otro, entender al otro, y que es justamente lo opuesto a lo que está pasando hoy en día en las sociedades donde hay conglomerados de gente muy, muy poblados, que serían las grandes ciudades del mundo. Vos decís que cuidando y amando al otro haríamos de este mundo un mundo mejor. Sí, todos seríamos más felices, se podría disfrutar de ese amor pleno, no buscaríamos esa felicidad espontánea como es el enamoramiento, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente de los seres humanos, sino estoy hablando del amor hacia la planta, los animales, hacia todo ser viviente, ¿no? Porque hay como una conexión universal, esto es una opinión personal, hay algunos apartados que hablan del tema también, en donde yo creo que eso es un poco el sentido. El sentido es siempre estar siendo una mejor especie de la que estuvo antes que nosotros. Porque hay algo que se está descubriendo, porque creo que hay un ser supremo que será un Dios, que quiere que despertemos y que empecemos a enfocarnos en lo que Él planeó para nosotros como seres de luz. Lo que planeó para nosotros sería iluminar este mundo. Iluminar el mundo y tener sentimientos de iluminación, de luz, de bondad, de comprensión y de agradecimiento, que son cosas que hoy en día, lamentablemente, por la construcción del hombre, que el hombre empezó a sofisticar su vida en base a la creatividad. La creatividad es, en síntesis, poder ver soluciones donde no están hoy en día, pero eso hizo que la vida se sofistique demasiado, que se lleve al ser humano a una zona de confort muy alta, y en vez de compartir empieza a competir con su par, y eso fomenta la envidia, el odio, el mal de ojo, todas las sensaciones que están alejadas del ser, están más acercadas al cuerpo, ¿no? O sea, dejando de competir, nosotros podríamos empezar a iluminar este mundo. ¿Qué otras acciones uno puede hacer desde lo cotidiano para poder hacer que este mundo sea un mundo mejor? Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que tiene que ver con lo que es compartir y no competir, que se da en algunas profesiones. Por ejemplo, Gastón Acurio, el chef peruano, fue el primero en compartir las recetas que siempre eran como recetas escondidas, digamos. Él empezó a compartir privadas. Empezó a compartir las recetas reales de sus platos. Y en el ambiente de la programación hay sitios de muchos usuarios donde los programadores intentan ayudar a resolver problemas de programación y de lógica a otros programadores. Entonces estamos hablando de una cultura colaborativa que fomenta el amor, fomenta la compasión, la empatía. Y por otro lado tenemos profesiones donde las cosas se hacen por atrás, hay mentira, hay engaños, como por ejemplo pasa en la política, donde en pocas semanas un político dice una cosa y la otra semana dice otra. Se pierde la ética, los valores, que están todos conectados más con el ser que con el cuerpo. El cuerpo siempre busca los sentidos: tomar un buen vino, comer una buena comida, ver una linda playa. Pero lo que se siente al vivenciar algo más profundo que tiene que ver con las conexiones humanas es cuando uno empieza a vivir el verdadero sentido. Y paralelamente con esto, una persona tiende a aislarse cuando se siente que ha sido engañado, por ejemplo una infidelidad, y tiende a ser más ermitaño con el paso del tiempo por todas las cosas malas que le pasaron. No hace un trabajo de introspección, vive en un grado de inconsciencia muy alto y termina viviendo encerrado solo, aislado del mundo, algo que no es natural. Lo natural sería que somos seres sociales, tenemos que estar vinculados.
Claro, y aislarse no supone ningún beneficio para esta persona. No, de hecho trae problemas psiquiátricos de todo tipo, como paranoia, como demencia senil, y no necesariamente tiene que ver con una edad avanzada del ser humano. Tranquilamente le puede pasar a los 50 años como a los 80 o 90. Todo depende de la calidad de vida que tenga. Ujú. Entonces, cuando uno está no fluyendo con la vida, lo que está haciendo es en contra de la naturaleza, que nos da muchos mensajes. En la naturaleza se ven muchos mensajes de cómo hay que vivir, y hacemos todo lo opuesto. Entonces, de golpe vienen estas crisis existenciales donde uno dice, ¿para qué viene al mundo? Claro. Bueno, vamos cerrando. Vamos No cerrando sé el si tema. tenés alguna reflexión final. No, bueno, creo que espero que le aporte un grado de luz a mucha gente que están pasando un mal momento, y esperemos vernos la semana que viene. Si Dios quiere. Un beso. Un abrazo. Chao, chao. Chao.